¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Polar en el Deporte, en el especial del automovilismo de tanta historia, ¿no? El automovilismo tiene tanta historia por contar, por contarnos y por saber los magallánicos. Y de eso nos vamos a dedicar el día de hoy, porque no solo son carreras, Leito, sino las carreras que se corrieron también hay que contarlas para las nuevas generaciones. Leito Busto, ¿qué tal? Buenas noches, una noche más a Polar en el Deporte, en este especial del automovilismo, el clásico de los miércoles. Y saludar a Transporte Carolina, que se suma hoy día como auspiciador de este bloque. Transcarolina, una empresa fundada en el año 1980 dedicada al servicio de transporte de carga en general. Nuestro servicio consiste en transporte de carga entre Santiago, Punta Arenas e intermedios. Los inicios de esta empresa fueron junto a la empresa Transporte Marcos Lausich, la cual fue pionera en este tipo de servicio. Dado los años de experiencia, contamos con personal altamente capacitado para este servicio y conocimiento de las rutas optimizados por traslado. Además, Transcarolina, fíjese, cuenta con permisos internacionales para transporte hacia Argentina. Adicional a esto, se cuenta con una alianza estratégica con la empresa argentina Sufrigio, la cual nos permite contar con terminales logísticos diferentes en la ciudad argentina. ¿Cómo contactarse con Transcarolina? Muy fácil. Usted manda un correíto a camionero.sur@hotmail.com y dice lo que quiera y no hay ningún drama porque la ruta de Transcarolina es de Antofagasta hasta por el norte hasta el sur en Tierra del Fuego. Así que cubre nacionalmente todo y el teléfono de contacto de Transcarolina es 612-2225-48. Y ya le decía que de historia rica de automovilismo tenemos en Magallanes y nos vamos a trasladar a Transpolar al año 1974, cuando en el mes de agosto se crea este gran premio de la hermandad, liderado, ¿no?, por el gobernador de la época en Tierra del Fuego, Uros Domic, que era un militar, y que se junta con un grupo de pioneros, ¿no?, de soñadores de Tierra del Fuego, y entre ellos yo recordar a mi tío José Cochecho López, que gracias a él hoy día aprendí lo que es la vocación y el periodismo. Ese periodismo de la vieja escuela, ¿no? Ese periodismo que no se vende y que no se tranza. Y que posteriormente yo tuve la oportunidad de la vida, gracias a mis padres, de poder estudiarlo en la universidad. Pero sin duda las primeras armas de la vida me la entregó José Cochecho López. Y para ello me encanta esta conversación, este programa de día de hoy. Vamos a conversar con Eduardo Pérez. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenidos a este bloque deportivo. Muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de poder mostrar nuestro trabajo en Radio Polar. Y Daniel Andrade, Danipán Andrade, el hombre de las redes sociales, igual bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. También estamos muy contentos, ¿cierto?, de poder presentar esto y es un trabajo que costó bastante. ¿Qué costó? Chicos, cuéntenos un poco. Empecemos, Eduardo. ¿Cómo nace esta idea de escribir la historia del automovilismo específico en la carrera del año 78 del Gran Premio de la Hermandad? Mira, te cuento. Bueno, Daniel le encanta el automovilismo y un día me comentó: Eduardo, ¿por qué no quieres trabajar conmigo en relación al automovilismo? Le dije, ya, ningún problema. Ya, y empezamos a buscar un tema en particular y dijimos, Gran Premio de Hermandad. Pero, claro, como nosotros estudiamos pedagogía de historia, dijimos, ¿por qué no enfocamos en la carrera o en algún hecho histórico que haya marcado un presente? Y llegamos a la conclusión, 1978, conflicto diplomático Chile-Argentina, y dijimos, ¿por qué no buscamos a los gestores de la carrera, los dirigentes, los procesos de gestión, etcétera, para lograr concretar la carrera de ese año? Y claro, esa fue nuestra principal misión, buscar a los dirigentes de la época. También bueno, algunos ya no están vivos, pero los hijos sí. Sí, muchos no están vivos, pero encontramos a sujetos sumamente importantes. Y gracias a ellos logramos recrear de cierta forma cómo fue el proceso durante el año 1978. Yo ya me lo imagino, ya quizás hasta una película podríamos pensar más adelante. Es que se pueden hacer hay demasiadas ideas en nuestra cabeza en este momento. Pero la primera es obviamente lograr publicar algo histórico, llamativo, que la gente ligada al automovilismo pueda sentir lo que sintieron todos estos grandes personajes, ¿verdad? Lograr saltar esta barrera diplomática, ¿verdad?, con tal de lograr concretar la carrera. Claro. Daniel, ¿cómo nace este bichito de buscar la historia del año 78? ¿De dónde sale tu ligación al automovilismo? ¿Un tema familiar? No, sabes que no tengo ninguna persona familiar que corra, sino que nació, yo creo que por un espíritu personal.
por las ganas de también de apoyar el deporte. Participé también en varias competencias, pero en el orden de dirigencia, ¿cierto? También nace este tema del automovilismo, de escribir algo, porque siempre uno ve revistas, páginas, pero no hay más. O sea, no hay un libro concreto que yo diga, voy a encontrar una carrera en el libro de tal persona y me voy a enterar y vamos a ver más presentes. Entonces surgió la idea con Eduardo de hacer una tesis relacionada, ¿cierto?, sobre el Gran Premio de la Hermandad. Luego que participamos en nuestra defensa de tesis con el tema de la hermandad y la crisis del 78, ahora estamos mirando hacia el futuro y queremos construir un verdadero, se podría decir, un verdadero escrito donde la gente pueda llegar y pueda leer y pueda palpitar la sensación y pueda reflejar el esfuerzo de los que hicieron, ¿cierto?, la gente pionera durante todo el siglo XX en la Patagonia, que fue un hecho muy importante. Claro, sin duda, una carrera única en el mundo que es frontera abierta, porque ayer le comentaba a una colega periodista de Colombia sobre esta carrera y le decía que es distinta al Dakar, porque en el Dakar, si bien es cierto, se abren las fronteras, pero hay estrictos controles fronterizos. Tienen que pasar su pasaporte, todo. Acá se abre el candado, se levanta la ¿cómo se dice? La reja y chao, y le damos. Bueno, por eso mismo también escogimos el año 78, ¿verdad? Porque hay que recordar que tanto en el territorio nacional como en el lado argentino habían dos gobiernos militares. Entonces igual es sumamente llamativo que como dos gobiernos militares aceptaron hacer una carrera de esta magnitud, ¿verdad? Como dices tú, con frontera abierta. Entonces obviamente hay una serie de anécdotas, de historias que nos llevaron a concretar Es como el origen de la película, ¿no? Mi mejor enemigo. Claro. Mi mejor enemigo, claro, en el 78, porque los militares compartían finalmente hasta los corderos, comían juntos y al minuto de ir a sus trincheras quedaban, claro, cada uno en su lugar, cada uno en su territorio. Pero es un poco lo que se vive en la hermandad. Pero a ver, muchachos, en la génesis de la carrera del año 74 nace en el mes de agosto justamente por la muerte de San Martín y el natalicio de Bernardo Higgins. Exactamente, uno de los objetivos de por qué se hace la carrera en agosto es para, tal como dice Alejandro, recordar a estos grandes héroes, ¿verdad?, patrióticos de cada país. Y obviamente Bernardo Higgins se recuerda su natalicio y por el lado de San Martín se recuerda su fecha de fallecimiento. Claro. Y bueno, principalmente ese es uno de los objetivos de la carrera y el otro era, obviamente, el objetivo principal es la unión de ambos pueblos, ¿verdad?, en torno a una carrera. Claro. Además, la particularidad de la geografía de Tierra de los Fuegos son que 48.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 24.000 son chilenos y 24.000 argentinos. O sea, hasta eso nos dividimos mitad y mitad. Lo que pasa, muchachos, es que lamentablemente el desarrollo que uno ha visto en Tierra del Fuego argentino es impresionante. Sí. Hoy día Río Grande es más grande que Punta Arenas. Y Ushuaia ni hablar. Y resulta que si uno va a la historia regional, en la década del 80 éramos la misma cantidad de habitantes. Es que, bueno, te queríamos comentar, Alejandro, que obviamente, por ejemplo, te contamos un poco de la formación de la tesis. ¿Ya? Nosotros dividimos la tesis en 4 capítulos. El primer capítulo es netamente contexto histórico. Perfecto. ¿Ya? Entonces, obviamente, desarrollamos, por ejemplo, el aspecto geográfico, tanto chileno-argentino, como dices tú, es sumamente parecido, ¿verdad? El norte fueguino es estepa, el sur es más montañoso, con bosque, etc. También hay un contexto cultural, por ejemplo, ligado al mundo, por ejemplo, se podría decir el aspecto religioso. El mundo salesiano está involucrado tanto en el lado chileno como en el argentino. Es parte de la cultura. Sí, claro. Los movimientos migratorios son idénticos, ¿verdad? Está el movimiento migratorio chilote por una parte, que llega a Tierra del Fuego también, tanto chileno como argentino, o también los movimientos migratorios que vienen directamente de Europa. Claro. ¿Ya? Podría ser regalada Buenos Aires, Punta Arenas, Tierra del Fuego. Claro. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas,
hay una serie de características que son netamente iguales tanto en Porvenir como en Río Grande. De hecho, el otro día me enteraba de que el autor del Principito hacía esa carga de transporte aéreo. La ruta Buenos Aires-Punta Arenas. De hecho, también la gente que vivía en Río Grande venía, por ejemplo, a Punta Arenas también por el tema de los nacimientos. Venían, ¿cierto? Viajaban más de 200 kilómetros, tenían su guagua y se devolvían. Sí. También es un dato importante que Punta Arenas fue clave para el nacimiento también de la zona, o sea, de la isla Tierra del Fuego. Danipán, en este trabajo de recopilación, la familia Veros tuvo mucho que ver, porque el año 78 don Guillermo Vero era el presidente del Club de Volantes, y sé que te ayudó Juan Carlos, su hermano, la familia, porque en definitiva para ellos también es un aliento el que se reconozca su historia de su padre para transmitírselo a sus hijos, a sus nietos y a las futuras generaciones. Sí, tuvimos la posibilidad de ir primero a Porvenir, visitar a don Víctor. Nos facilitó obviamente mucho material. ¿Fotografías tienen? Fotografías. ¿Pero tienen la tesis? No, las tesis no tenemos fotografías, tenemos por escrito. Ya. Lo que sí tenemos son fotografías guardadas, obviamente. Tenemos también galvanos y medallas que recibió su padre también durante muchos años. La familia guarda muchos tesoros. Claro, es una familia muy de la cual estamos muy agradecidos. Una familia muy comprometida también con el automovilismo por muchos años. Yo creo que es el momento también de reconocerlo. Y por ende también en el libro también va un extracto para ellos, porque son parte fundamental también del nacimiento de Porvenir. También ellos tienen muchas fotografías de cómo nace Porvenir. Ellos tienen también tienen muchas revistas también. Ellos me comentaban que también tienen a su madre también, que habla todavía croata, ¿cierto? Entonces ese gustito cultural que tienen es impresionante y nos recibieron súper bien. También don Juan Carlos nos hizo también le hicimos una pequeña entrevista en la cual... Bueno, pequeña entre comillas, Sí. porque duró como 4 horas. Me imagino 4 que horas. terminó, Tiene una historia impresionante. me imagino que terminó Sí. con un buen asado. No, estaba lesionado. Estaba lesionado, sí. Ya. Danipán, ¿qué nos puedes contar a los Magallanes? Algo que nos puedas mostrar de tu trabajo, que puedas leernos, alguna anécdota, algo que hayas traído preparado. Espérame. Ya, está. Sí, está voy a- todo. voy a- Eduardo, por mientras, sé que estuvieron con el intendente, con las altas autoridades de gobierno para poder también presentar Sí, este trabajo. tocaste un excelente punto. Queremos agradecer obviamente a nuestros amigos de APIMAC, ¿verdad, Daniel? Sí. Que ellos nos abrieron sus puertas para mostrarles nuestro trabajo y nos invitaron también para participar en la reunión que ellos tuvieron con el señor intendente. Perfecto. Y le hicimos una entrega de una copia de nuestro trabajo al intendente Jorge Freire. Perfecto. Esto fue el día miércoles pasado. Y como te digo, totalmente agradecidos de APIMAC que nos abrieron las puertas. Y había gente de Porvenir y de Natales también. Correcto. El intendente estaba anonadado, me decían. Sí, ustedes, que sí, tanta historia, tanto. Sí, él nos comentó de manera personal que es bastante fanático de la historia de la región. Por lo tanto, nuestro libro yo creo que se va a entretener bastante, o sea, con nuestra tesis, porque también, de cierta forma, también redactamos lo que es la carrera, y lo que son sus inicios. Sus inicios a puro palmo y pasión, ¿cierto? Donde la gente en ese entonces solamente quería divertirse. No había un fin lucrativo, por decirlo. No había también la seguridad era escasa. Se hacían con los habitantes que podían. Y así nació la carrera. Y yo creo que ese gustito le ha dado también la extensión que tiene. Porque pasó muchos años donde la organización se vinculaba por ejemplo, a Carabineros, ¿cierto? Se vinculaba con la institución para poder hacer el tema radial. Hay mucha información con respecto a los orígenes, la conexión con la misma gente, Claro. también que ayudaba también a muchos vehículos en su transcurso. De hecho, claro, yo recuerdo antiguamente que me decía mi padre que cuando se iban a sectores de campo, los mismos carabineros, los retenes, las ambulancias a través de los equipos de frecuencia de onda larga,
transmitían para la radio y decían, pasó la máquina 510 Sí. por el sector de Cameron y la cuestión. Entonces era una carrera absolutamente de colaboración. Claro. Hoy día es muy difícil ver eso porque se ha ido perdiendo también. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con el suboficial Luis Oliva, que trabaja en Puerto Porvenir, y nos comentaba estos episodios. Como ellos tenían rayos de alta frecuencia, le prestaban estas radios a las radios de acá de la ciudad de Punta Arenas. Claro. Y por medio de ellas podían hacer las conexiones y estar contando en vivo, en directo, todos los pormenores de las carreras. No, es un punto fundamental. Y tal como decía Daniel, nosotros en este libro también queremos plasmar cómo instituciones, por ejemplo, Carabineros de Chile, el Ejército, prestan estos servicios y colaboran con algo tan bonito como es la hermandad. Claro. Que queremos dejar plasmado eso, principalmente, ¿verdad? Que queremos también dejar plasmados esos relatos orales de aquellos sujetos que participaron o estuvieron en la dirigencia de aquella época, Claro. que al final de cuentas, seamos realistas, en algún momento también, tal como decías tú, hay mucha gente que ya falleció, y esto va a quedar simplemente de boca en boca, pero lo ideal es Que escribirlo. quede plasmado. Sí. Por eso que el llamado a Claro. las autoridades también de gobierno, autoridades municipales, estos chicos, el trabajo que están haciendo, hay que valorarlo. Yo sé que nadie es profeta en su tierra, pero por favor, valoremos el trabajo y cuando ellos presenten el proyecto para un 2%, para un 6%, para un fondo de cultura, por favor, desen cuenta dónde hay que invertir, dónde hay que poner los huevos. ¿Ah? Dani Pai, cuéntanos tengo- algo de la carrera, a ver, Sí, de la tesis. Es muy interesante, de hecho yo estoy recibiendo hartos WhatsApp que está la gente esperando saber algunas anécdotas y Bueno, cosas íntimas de la carrera de la banda del año 70. Al momento de entrevistar, por ejemplo, a las personas en Río Grande, fuimos a dar con una persona que fue secretario en 1974. Y esta persona se llama Leoncio Sáenz. Las entrevistas fueron bien amenas, pero en particular con don Leoncio hubo una conexión especial en la cual él nos comentó con mucha emoción lo que es el Gran Premio de la Hermandad. Entonces él, y voy a citarlo tal como nos dijo con respecto al Gran Premio de la Hermandad, dice: la hermandad es una parte de mi vida, la viví y así insistí en seguir, era porque me gustaba. Desde que llegué a Río Grande me vinculé a los coches de carrera, una etapa de mi vida que estuve bien, personalmente a mí me gustó y me sigue gustando. Son palabras que, por ejemplo, a él le significó, ¿cierto? Se le llenaron los ojitos de lágrimas a don Leoncio. Son de repente extractos donde las personas se conmueven por la cantidad de años que llevan con la carrera. Un punto fundamental, Alejandro, tiene mucha razón Daniel. ¿Qué pasa? Que uno de repente en una entrevista empiezas, ¿verdad?, a preguntar cosas simples, en qué año participó, cuál fue su puesto dirigencial, etcétera. Pero con el paso de los minutos, tal como le pasó a don Leoncio, el sujeto se emocionó. Estuvo Claro. a punto de llorar, ¿verdad, Daniel? Claro, Sí. sí pasa. Sí, porque tiene tan arraigada la carrera Claro. que mientras va contando su historia, me imagino que va recordando episodios que lo emocionan. Mira, yo les voy a compartir una pequeña historia familiar. Yo les decía que José Cochecho López, Leito, tú lo debes haber tenido el honor de conocer a Cochecho, ¿no? Uno de los grandes periodistas de la Patagonia. Y Cochecho de niño, él me decía que el año 74, cuando hicieron la carrera, él fue preso político. Él fue preso por defender sus ideales. Era un hombre de izquierda. Y en definitiva tuvo que sentarse en la mesa con quien lo metió preso, que era el gobernador Uros Domich. Pero el deporte los llegó a unir de tal forma que no habían diferencias políticas. El deporte une a la familia, es como la cultura, ¿no? Entonces, en definitiva, él decía, yo dejé de lado mis ideales políticos por solamente ver la alegría de un pueblo que era correr 400 kilómetros de Porvenir a Río Grande. Qué lindo ejemplo para la vida cuando hoy día en los tiempos de la política se está viviendo más difícil. Falta un poco de honestidad, falta un poco tampoco de integración y de pensar que tenemos que hacer las cosas bien por el bien de la comunidad. No dejar de lado los personalismos y los colores políticos. Buscar el bien común siempre. Buscar el bien Sí. común. Sobre Y si todo es en el el deporte, ámbito deportivo. Si es el deporte, la cultura o el arte, bienvenido sea. Es una linda historia que a mí me la contó José Cochecho López cuando era muy niño y que hoy día también está plasmado su trabajo a través de su hijo Andrés López, que también lo Sí, también nos entrevistaron. colaboró, Sí. sí, nos colaboró mucho con la visión que tenía su padre también de la época, de que hay que remar siempre para adelante.
cuando se vieron las cosas difíciles en el año 78, costó por todos los lados, ¿cierto? Por el lado argentino y por el lado chileno. Se pensaba en un momento, algunos tenían la posición de que capaz se iba a realizar, que sí se iba a realizar, que no se iba a realizar la carrera. Con el pasar de los meses se empezaron a mover, tanto por el lado chileno y argentino, para la realización de la carrera, que fue... yo creo que los contactos de la gente por el lado chileno y por el lado argentino hicieron que la carrera se realizara en el año 1978. Porque yo creo que no existe presente en la historia de ningún país que existe una carrera de frontera abierta, y más teniendo militares claro, ¿cierto? sobre todo en ambos, dos dictaduras tan difíciles, claro, ¿no? Y eso yo creo que tiene un gustito que también tiene también morbo, tiene mucho morbo, sí, también. Y hay mucha claro, historia. El sí. otro día conversaba de este trabajo con algunos amigos y me decían, pero si te acuerdas de ese que lo pillaron contrabandeando cigarros, ¿te acuerdas de este otro que lo pillaron con tal cosa? Sí. Entonces es parte de la carrera también. Es parte, sí. Es parte de la cultura patagónica. El tipo que llevaba whisky en caja para arriba de su auto también. Es Sí. que imagínate 40 años de carrera, obviamente que siempre van a haber demasiadas anécdotas por cada competidor. Claro. Entonces, Por ejemplo, don León se nos contaba que se perdió en una ruta. O sea, no lo contó, lo supimos después. Lo supimos después. subió. Y antes Sí. se corría por el cordón vaquedano, que era Claro. más difícil, se pasaba por Cerro Sombrero. De hecho, también hubo un momento que los militares quisieron desviar el camino también por las bases militares que habían implantado, ¿cierto? En el sector de Cuyen, donde estaban cerca también de las estructuras de NAP. Entonces, todos esos detalles así van marcando, y esta carrera le quebró la mano a todo pronóstico negativo que se habían hecho muchas personas en el año 1978. Y lo bonito es que el valor en la enseñanza de la vida, que el deporte rompió todas barreras. El deporte rompió ese odio contra nuestros hermanos argentinos. Sí. El deporte rompió la barrera de la integración, ¿no? Del sueño bolivariano, en definitiva. Si nosotros incluso, hoy día cuando se discute que San Sebastián tendría que hacer una frontera abierta, yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que pasar por frontera es casi una pérdida de tiempo inexclusiva, porque todos tenemos algún pariente, los que somos fueguinos, todos tenemos algún pariente en Río Grande, y los que son de Río Grande, algún pariente en Porvenir. Chicos, vamos al corte comercial. Leo Bustos, muy pequeño, y ojo, que ya vamos a volver con algunas anécdotas de este trabajo de estos chicos muy interesantes. Tenemos que apoyarlo como magallánicos y como amantes del automovilismo. Así que ya volvemos a Polar en el Deporte. Un pequeño corte, estamos de vuelta.